Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Vida Total. Quien te habla, Marcos Osurco, de lo que es Asiera, la Alianza Cristiana Evangélica de Argentina. Tenemos este programa con el fin de que vos puedas tener contenidos, recursos, ideas, pero también podamos entender un poco cómo es nuestra vida y vida cotidiana, en base a lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Y para esta oportunidad tenemos a un pastor, empresario, pero una persona que también está muy involucrada en los medios, en Canal 13 de Argentina, Crónicas TV también de Argentina, y que tiene, por así decirlo, unos micros, unos comentarios que inspiran a toda la población en general. Estamos hablando del pastor Facundo. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Bien, bienvenido a Vida Total. Gracias. La verdad, muy contento de estar aquí. La verdad, queremos aprender mucho de vos, de cómo Dios te está usando en los medios y demás. Contanos, ¿cómo arrancó eso de los medios? De los medios de comunicación. Bueno, y nosotros hace tiempo, bueno, no sé si mucho tiempo, en 2015 comenzamos el ministerio, a caminar como ministerio, ¿no? Y bueno, surgió la posibilidad de poder transmitir lo que estamos enseñando hacia la familia. Claro. Y intentamos también salir a lo que es el ambiente secular, porque ¿quién más necesita de Dios, no? que el ambiente secular? Y allí comenzamos a hacer este tipo de apariciones en la TV, bueno, en Crónica TV en las madrugadas, Canal 13, estuvimos varios tiempo en Canal 13 haciendo programas. ¿Estos programas son en vivo o son grabados y después Ajá. salen así? Son grabados. Nosotros grabamos y, bueno, enviamos el compilado, obviamente. Facundo, te pregunto porque estar todas las madrugadas sé de qué se trata, ¿no es cierto? Estamos en radio también. Mira, si tuviese que estar presente en todos los lugares, estamos radio, TV, en varios lugares. Así que sí, mucho tiempo de grabación. Está bien. Para conocerte un poquito más, vos no sos de la ciudad de Buenos Aires, no sos ni de la provincia de Buenos Aires, oriundo. Así es. ¿De dónde sos? Contar un poco porque esto es interesante que todos sepan. Amén. Somos de la provincia de Córdoba. Nosotros, bueno, mi esposa y yo estamos pastoreando un ministerio cerca del cielo. Es un ministerio que está, la central está allí tras la sierra, sería en Córdoba, en La Paz, límite con Merlo San Luis, cerca de Villa Dolores. Un hermoso lugar. Si bien nuestra actividad mayor no está en ese lugar por un tema de paz, de tranquilidad, tenemos la posibilidad de vivir allí y tenemos la iglesia allí y, bueno, presencia por allí también en otros lugares. Somos muy fuertes en las redes sociales, ministrando a gente, hacemos muchos meet, una escuela de vida que tenemos y se conecta mucha gente de otros países también. Es una bendición poder estar en ese lugar. Por ahí nos comentaste, y sería lindo que nos expliques un poquito más, nos cuentes acá a todos los que te están viendo, también por las redes sociales, el interior de la Argentina, cómo es la vida allí adentro, porque a veces se habla incluso de la gente turista. Los turistas dicen, Buenos Aires, tango y todo eso, y se quedan con esa imagen solamente de Argentina. ¿Qué más es Argentina desde su interior? Bueno, el interior de Argentina, podría decirte, conozco tanto el interior como el microcentro porteño y el conurbano bonaerense, ¿no? Argentina se diferencia mucho el interior de lo que es aquí la capital en la tranquilidad. Es otro nivel de vida. Por allí, incluso en las actividades, tenemos empresas nosotros también, en las actividades comerciales, cuando menciono la palabra siesta, no entienden qué es lo que es aquí en Buenos Aires, pero allí la siesta existe. Siesta es dormir un rato, claro, un ratito del almuerzo. Sí, claro. Son cosas que, bueno, es como una cultura, digamos, un poco más tranquila el interior. Sí. Qué bueno. ¿Y las necesidades de las personas cambian mucho en comparación? Sí, cambian mucho. Algo que nosotros notamos permanentemente es que, por ejemplo, en las regiones donde estamos nosotros, no hay tanta necesidad como en el conurbano bonaerense. ¿Qué tipo de necesidades estamos hablando de alimenticias, de ese tipo de necesidades, sí. Espirituales, el argentino es igual en todos lados, entonces creo que el mundo hoy en día está transitando un tiempo en el que necesita acercarse a Dios, entonces creo que debe ser similar en todos lados.
Pero en lo que es la condición social, el interior, por lo que vemos nosotros en donde estamos, está aquí más fuerte la situación que allí. Sí, sí. Bien, y dijiste algo especial, me parece clave, Facundo, que es la necesidad económica quizás varía, Mm. la tranquilidad varía de un lado a otro, pero lo que no varía es el corazón de la persona, ¿no? Cómo la palabra de Dios, cómo sus normas, su ley, se aplica para que podamos tener una mejor calidad de vida en ese sentido. Bien. Tenemos que entender que cuando nosotros o cuando una persona conoce a Jesús por primera vez, es algo hermoso porque nace de nuevo, Claro. ¿no? Pero como nace de nuevo, no podemos, y esto me refiero a las iglesias del país, vamos a hablar de Argentina, no podemos pasar 30 años predicándole a un congregante Cristo sana, Cristo salva. Porque son niños espirituales que necesitan nutrirse. Se tienen que nutrir y aprender a vivir. Como los padres le enseñan a los hijos a vivir, así creo que nosotros, el pastorado, debemos enseñarle a los fieles a vivir. Y la mejor manera es basándonos en algo básico, que es la ley de Dios. Nosotros ya no pertenecemos, si bien somos ciudadanos argentinos, no somos ciudadanos de este mundo. Entonces tenemos que aprender a vivir a lo que es el nuevo milenio. Yo siempre digo, estamos preparando a la generación del milenio. Jesús va a venir, va a gobernar 1000 años la tierra, eso dice nuestra escritura, ¿no? Nuestra creencia. Ahora, en esos 1000 años que Él va a gobernar, la ley de Dios va a ser la ley que va a ser instaurada en el planeta Tierra. El cristiano debe conocer la ley de Dios para poder vivir bien. Facundo, ¿y qué nutrientes necesita una persona que abre su corazón a Cristo? En Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Creo que vos estás haciendo énfasis en la abundancia de la vida, ¿no es cierto? ¿Qué nutrientes necesitamos empezar a trabajar quizás en casa? Que a veces esperamos solamente en la iglesia o una persona que venga externa a mí, pero ¿qué puede salir de mí? ¿Cómo me puedo yo nutrir espiritualmente hablando? Bien. Te lo voy a hacer con un ejemplo. Este ejemplo siempre me gusta darlo porque, bueno, me causa gracia, pero es cuando nosotros compramos un electrodoméstico, supongamos un lavarropa, ¿no? Que no lavamos ropa seguramente ninguno de los dos, pero supongamos un lavarropa. Compramos un lavarropa y nosotros queremos que ese lavarropa funcione. Ahora, ¿con qué viene el lavarropa? Con un manual de instrucciones. Entonces yo digo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, leyendo el manual de instrucciones. Ahora, si yo compro el lavarropa y digo, no, yo me sé cómo esto funciona, agarro y lo prendo y se quemó el motor. ¿Qué pasó? Bueno, quizás si hubiésemos agarrado el manual nos daríamos cuenta que los lavarropas en el tambor tienen una traba, un bulón que tiene que no permite que eso se mueva mientras lo trasladan. Bien, ¿a qué me refiero? La vida del cristiano es lo mismo. Somos como un electrodoméstico que necesitamos un manual para saber cómo funcionar. Y la ley de Dios nos enseña cómo funcionar. La ley de Dios viene a ser el manual de instrucción. De hecho, la palabra ley está mal traducida al castellano como ley. La palabra ley, que serían los primeros 5 libros del Evangelio, de la Biblia, disculpa, la palabra ley, traducida al hebreo sería Torah, pero traducida realmente la palabra Torah al castellano vendría a ser instrucción. O sea, es la instrucción de Dios, no la ley de Dios. Y ya cambia mucho cuando dice la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque nos instruye cómo vivir, cómo desenvolvernos con la familia, con los hijos, con la esposa, con el vecino, en los negocios. Por allí en la ley de Dios dice, tendrás balanza justa, no tendrás balanza injusta. En todo nos enseña a vivir. Eso sería una forma práctica de decir, bueno, vamos a la Biblia, eso llamamos, es la palabra de Dios, la reconocemos así, y de ahí empezar, pero quizás con intencionalidad, ¿no es cierto? Claro. No solamente leer por leer, sino en una búsqueda. Señor, tengo estas preguntas. ¿No? Y le hacemos preguntas a Dios. Entonces, a ver cómo podemos encontrar respuestas a eso. ¿Y qué aprendizaje necesitamos? Hablaste de nutrición, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, de su relación. ¿Y qué nuevos aprendizajes necesitaríamos? En un minuto. Nuevos aprendizajes. Sí. Mira,
creo que nosotros, y esto es para cerrar este pequeño minuto, debemos reevangelizar a los evangélicos. ¿Por qué? Porque hoy en día la sociedad necesita aprender de nuevo. Hay hemos aprendido cosas que quizás a veces no son bíblicas y después lo podemos hablar bien. Uh-huh. Que son quizás más tradiciones, Sí. costumbres, Sí. y que no es tanto en la palabra de Dios. Amén. En el próximo bloque, Facundo, ¿qué te parece si hacemos un énfasis también en esto, en la influencia de la palabra de Dios, pero en los medios, en la vida cotidiana, ¿no? Y cómo esto trae vida y trae vida en abundancia. Amén. ¿Te parece? Sí. Hola, soy el pastor Facundo Ahumada de Ministerio Cerca del Cielo y hoy quiero traer una palabra especial para tu vida. En este micro que llamamos Un Minuto con Dios. En el programa anterior habíamos hablado sobre el rey David y hoy tengo una perlita que sé que te va a bendecir. Dice la palabra de Dios que el rey David tocaba el arpa. Pero lo que no tenemos explícito en la Biblia es qué tipo de arpa tocaba el rey David. Resulta que el rey David escuchaba con sus oídos el sonido del reino de los cielos. Y no había arpa en la tierra que pudiese emular o tocar exactamente ese mismo sonido. Historiadores judíos comentan que el rey David tuvo que hacer un arpa a su medida. Un arpa la cual en el momento indicado, de acuerdo al tamaño y a la forma que él la creó, pudiesen emular el sonido de los cielos. Esa misma arpa fue la que, cuando estaba atribulado el rey Saúl, dice que todo lo que lo atribulaba se iba. Cuando el entorno estaba mal, dice que el rey David tocaba esa arpa y todo estaba bien. ¿Por qué? Porque el rey David estaba alineado con el reino de los cielos. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, es como si estuviésemos escuchando lo que el reino de los cielos dice y estuviésemos intentando manifestar aquí en la tierra precisamente lo que hay allí arriba. Te invito a que en algún momento te tomes un segundo, un minuto de intimidad con Dios y hables con Él. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a manifestarse en tu vida y a mostrarte cosas tremendas. La palabra de Dios es un bálsamo a la vida de las personas. La palabra de Dios nos enseña a vivir, pero también nos enseña cómo triunfar, cómo salir adelante de las situaciones difíciles de la vida. Te invito a que te acerques todos los días a Dios de alguna u otra manera. Comenzá de una sola forma, que es la mejor manera, habla con Él. Dialoga con Dios. Yo soy el pastor Facundo Ahumada de Ministerio Cerca del Cielo y quiero invitarte a que te acerques a Dios todos los días de tu vida. Aquí te dejamos el teléfono del ministerio. Si querés contactarte con nosotros, estamos dispuestos a hablar contigo y traer una guía especial en el momento que más lo necesitas. Recordá esta palabra: un minuto con Dios puede cambiar el resto de tu vida. Shalom. Continuamos con el pastor Facundo Ahumada de la ciudad de La Paz, provincia de Córdoba, Argentina, que nos está trayendo unas reflexiones realmente que nos desafía, nos empuja para crecer de manera integral. Facundo, habíamos quedado en el bloque anterior un poco como esto que venimos conversando trae beneficios en la sociedad, porque lo hemos visto muchas veces. Los evangélicos son fanáticos. Cuidado con los evangélicos. Cuidado con es una persona que no sabe hablar otra cosa que si no es de Dios. Pero vemos en la palabra de Dios, vemos en la Biblia, como nos empezaste a contar en el bloque anterior, de que hay respuestas para todo, ¿no? Y que nos hace bien
a nuestra vida. ¿Qué nos puede decir con respecto a esa influencia positiva de la palabra de Dios en diferentes ámbitos? Una faceta tuya es empresarial, otra faceta es de familia, otra faceta como pastor y otra faceta en los medios de comunicación y no sé cuántas otras facetas más. Y como amigo también. Seguro. Seguramente. Contanos un poquito. Bueno, creo que esto tiene que ver mucho con Deuteronomio 28, que siempre lo menciono yo en mis prédicas, en todo. Dice Deuteronomio 28, acontecerá que si pones por obra mis mandamientos y mis estatutos, estas bendiciones vendrán sobre ti. Y mira, las bendiciones que promete Dios es serás cabeza y no serás cola. Tu artés y tu canasta de amasar estarán llenos, o sea, la alacena estará llena. Todo aquello sobre lo que impusieres tus manos prosperará. No tendrás enfermedad. Ahora, ¿cómo eso? A ver, esto, un buen testimonio para que la gente o la sociedad se vea beneficiada o se vea bendecida por nosotros es, primero, que lo vean nosotros. O sea, nosotros debemos ser reflejo de eso para que el otro vea y diga, mira el Dios que tiene esta persona, lo que hace. Y la única manera, que esto es algo que tenemos que entender como cristianos, es que no podemos pegar en la heladera, somos cabeza y no somos cola. No, tenemos que pegar en la heladera, esos mensajitos que solemos pegar cuando se levanta el creyente y ve, acontecerá que si pones por obra. Porque el poner por obra, lo que nos enseña la Escritura, trae como consecuencia todas las bendiciones de la obediencia, dice la Escritura. Obedecer a la palabra de Dios. Yo no podría estar dándote hoy en día una entrevista si no tendría testimonio de esto. Vos mencionaste, bueno, sos empresario. Sí, gracias a Dios aplicamos. El poner por obra las Escrituras, que es tan extenso que no vamos a hablar palabrita por palabrita, ¿no? Pero el poner por obra las Escrituras en todos los ámbitos de la sociedad. Y eso implica también esfuerzo, creatividad, ¿no es cierto? Estudiar, prepararte para, Sí. no ser una persona, bueno, pasiva y que alguien me lleva como una carretilla. Claro. Creo que viene por ese lado, ¿no es cierto? Viene por ese la lado. intención de la palabra de Dios. Claro, viene por ese lado. Y viene por el lado de entender que nosotros somos luz, somos llamados a iluminar, digamos, a la sociedad. Dice que Dios nos cuida como la niña de sus ojos. Nos gusta que nos cuide como la niña de sus ojos. Las niñas de los ojos, anatómicamente, es la pupila. Claro. Entonces, somos la pupila de Dios. ¿Y qué función cumple la pupila? Cuando hay poca luz, la pupila se dilata. ¿Para qué? Para que entre más luz. Cuando hay mucha luz, la pupila se hace chiquita. Entonces, hoy en día hay poca luz en el mundo. Es cuando más debemos nosotros crecer y llevar la luz del mundo a ellos, a la gente. Contanos alguna experiencia así que diga, esto realmente cambió mi vida, esto que pude ser de influencia, algo que para ahí había mucha oscuridad, ¿no es cierto? Y somos la luz del mundo. ¿Tenés alguna experiencia? Sí. En realidad, yo soy convencido de que aunque un creyente nazca en cuna cristiana, o sea, tenga papá pastores, no tiene salvación del alma hasta que no tiene un encuentro personal con Dios. Porque la salvación es personal, entonces yo no puedo salvar a mi hijo, ¿no? Y son los tiempos en los que hubo un cambio grande en nuestra vida, cuando empezamos a servir a Dios con mi esposa, luego de años antes que nos habían hablado, porque vos viste lo que hay en el ambiente, en nuestra religión, ponele, lo que es la palabra profética, la palabra... A nosotros, antes de conocer a Dios, 5 personas en la misma semana nos dieron la misma palabra sin conocerse entre ellos y eran de distintos países. Y eso, nosotros es como que demoramos un tiempo en acercarnos a Dios. Y eso, bueno, nos fue mal, tuvimos varios problemas porque no estábamos en el camino del Señor. Y bueno, al tiempo, cuando comenzamos a congregar juntos, hizo así, cambió todo. ¿Y por qué te digo juntos? Es importante que tanto el esposo como la esposa trabajen o se acerquen a Dios juntos, porque somos, dice la Escritura, una sola criatura somos. Entonces una parte de mí no puede no estar cerca de Dios. Es ahí donde, cuando ambos nos acercamos a Dios, todo cambió.
pero te puedo decir que del día a la noche, todo cambió. Así que todo. fue una conversión. O sea, Fue una conversión 180 grados completa. en el que Sí, sí. vos encontraste, entendiste, hiciste caso. Sería lindo que los que nos están escuchando veamos qué puntos, qué áreas de nuestra vida necesitan ser convertidas. Porque a veces somos salvos, pero también necesitamos una conversión de toma de decisiones, ¿no? Totalmente. Conversión con respecto a cómo hago los negocios, ¿no? No hagas, como comentaste, Claro. pesas falsas. En un mundo donde la pesa falsa y la trampa Es muy común. es muy común, es Sí, moneda claro, de negociación, claro. incluso. O cuando hagamos una conversión en la forma de pensar y de ver la vida. Ahora, Facundo, ¿cómo podemos pararnos firmemente en la palabra de Dios sin caer en ese legalismo autoritarista en el que solamente hace de nosotros una estructura y no hace de nosotros un corazón de gracia? Bueno, eso tiene que ver con la palabra hipocresía, lo que vos decís, que digan que somos legalistas. Porque la palabra hipocresía, los hipócritas eran los actores de la época griega que usaban esas caretas que tenían rostros con expresiones. Eso es el hipócrita, tengo una careta, ¿no? Y yo creo que en parte el legalismo del cristiano, decir yo soy esto, tiene que ver con mostrar a la sociedad algo que no lo tenés que mostrar diciéndolo, lo tenés que demostrar haciéndolo. Y como Dios es amor, si nosotros reflejamos amor en nuestros actos, ya se acabó el legalismo, se acabó todo, ¿no? Tenemos que demostrar con hechos el amor de Dios. Porque incluso la ley de Dios habla de amor, ¿no? Amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos, no decirlo, hacerlo. Y fíjate que la religión cristiana en todas sus denominaciones, porque hay muchas religiones que tienen a Cristo como su Dios, ¿no? Es la religión mayoritaria a nivel mundial. ¿Qué te quiero decir? Si nosotros fuésemos luz como debemos ser, no tendría que estar como está el mundo. Entonces creo que hay un poco de esta hipocresía que hay en la religión, de no vivirlo a la religión, sino decir que lo vivimos. Una cosa es que lo digas, otra cosa es que lo hagas. Creo que ahí está la diferencia entre esto de mostrarme como alguien legalista o comportarme como alguien de reino, ¿no? Cómo la vulnerabilidad de la persona muchas veces es una llave de gracia. Es la forma en que Dios opera. O sea, la vulnerabilidad de la persona es una manera en la que Dios opera. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, si mi pueblo se humillare, o sea, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y se volviere de sus malos pasos, yo sanaré su tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos permite llegar, o sea, en nuestra vulnerabilidad, nos permite llegar a situaciones límites, a crisis grandes, para que nos humillemos. Claro. Para que digamos, Señor, sos vos, no soy yo. De hecho, te digo, a mí me pasa seguido, sean los negocios, sean lo ministerial, sean lo que sea. Si hay algo que le agradezco a mi esposa, que siempre está al lado mío para decirme, sí, pero vos no hiciste nada, es Dios el que lo hace por nosotros. Porque cuando pasa algo, wow, uno muchas veces tiende a decir, mira qué lindo que me salió. No, Dios lo hizo. Entonces, creo que es eso, es la vulnerabilidad de la persona tiene que ver con que reconocer que es Él, nada más, que es el Señor. Y reconocer eso, ¿no? Que uno también se equivoca. Totalmente. que tiene tentaciones. Lo he experimentado con mi esposa. Y las consecuencias, ¿no? Después de la equivocación. Porque... Lo he experimentado con mi esposa en el sentido de que a veces la falta de perdón nos lleva a ser muy arrogantes. Personas que nos lleva a creérnosla, saber hacer pausas, ¿no es cierto? El escuchar activamente al otro. Es interesante especialmente en lo que es la convivencia y con los hijos, que puedan ver eso en el hogar. ¿No? Que puedan tener un trato mutuo de vida, de plenitud. ¿Cómo es tu vínculo en ese sentido? Familiar. ¿Y cómo animás desde tu relación familiar, en la congregación y en tus vecinos? Bien. Hay algo que no se puede negar, que en Argentina, bueno, en el mundo, digamos, escucho permanentemente pastores que tienen muchos problemas con sus hijos, ¿no? Y cuando nosotros comenzamos a pastorear, tomamos una decisión. No ser esa familia legalista
y ser la familia de reino. Y en esto es llevar una vida, entender que estamos inmersos en una sociedad en la cual debemos interactuar con esa sociedad. Entonces nosotros basamos mucho el diálogo. La verdad que si no podemos manejar nuestro hogar, ¿cómo podemos pretender manejar un ministerio, no? Entonces, bueno, el amor hizo que somos una familia unida. Me gusta que digas eso, somos una familia unida, que vamos al diálogo, ¿no? Yo tengo hijas pequeñas y hay que saber escucharlas, ¿no? Desde su necesidad, por ahí uno viene con una idea, sí, pero a veces las pausas nos ayudan a entender cuál es la realidad, ¿no es cierto? Claro, claro. Facundo, muchas gracias por acompañarnos este programa, la verdad, una bendición de poder compartir y ver qué práctico que es vivir en la palabra de Dios, pero en bendición, ¿sí? No solamente para uno mismo, egoístamente, sino que hacia los demás. Totalmente. En servicio. Te queremos agradecer a vos una vez más por haber compartido este tiempo junto a nosotros y decirte que lo hacemos así porque esto es vida total, porque queremos cada día crecer sanos y fuertes. Que Dios te bendiga.